Tengo 33 años y hace poco recibí una llamada del banco para verificar mi identidad respecto a un préstamo de $150,000, lo cual me pareció muy raro porque yo no había solicitado nada. Así fue como descubrí que mis padres habían gestionado un enorme préstamo en su banco para financiar la boda soñada de mi hermana, la niña dorada. Desde el principio aclaro que nunca he tenido una buena relación con ella. Siempre fue muy consentida. Podría culpar únicamente a mis padres por eso, pero, siendo honestos, ella ya está cerca de los 30 años y ha tenido tiempo suficiente para cambiar su actitud, aunque nunca se ha molestado en hacerlo. Dejamos de hablarnos hace unos años y no hemos mantenido contacto desde entonces. Cuando coincidimos en alguna reunión familiar, solemos ignorarnos lo mejor que podemos, porque nunca nos llevamos bien en el pasado y es poco probable que empecemos a llevarnos bien ahora. En fin, la relación con mi hermana no ha sido buena, así que todavía me resulta más insultante que mis padres decidieran solicitar un préstamo y falsificar documentos afirmando que yo sería el codeudor, especialmente porque ni siquiera me habían invitado a la boda que pensaban costear con ese dinero. Mi hermana lleva un par de años con su prometido y se comprometieron hace unos meses. Yo sabía que no me invitarían, así que ni siquiera pensé mucho en el tema y mis padres tampoco lo mencionaron. Pero la semana pasada, cuando recibí la llamada del banco, confronté directamente a mis padres. Al principio, quise creer que todo había sido un malentendido y que la llamada no era para mí, pero estaba siendo muy ingenuo. Tan pronto los enfrenté, lo admitieron. No solo eso. Además me dijeron que, como hermano, debería sentirme orgulloso de aportar a la boda en todo lo que pudiera, porque era mi deber familiar. Explicaron que habían revisado sus finanzas y les resultaba imposible cubrir todos los gastos de la boda que mi hermana deseaba, pero que no tuvieron el valor de negarse a su único gran pedido. Así que pensaron que lo mejor era pedir un préstamo y necesitaban un codeudor. Decidieron usarme a mí, porque tengo buen historial crediticio. Según ellos, no me avisaron porque ya sabían que mi relación con mi hermana era mala, y si me pedían permiso, inmediatamente me opondría, lo cual les estropearía el plan de añadirme como codeudor. Entonces avanzaron sin mi consentimiento, falsificaron mi firma y usaron mis datos personales, lo cual les resultó sencillísimo. Sin embargo, no contaron con que el banco se comunicara directamente conmigo para verificar antes de aprobar la solicitud, y ahí fue donde se equivocaron. Evidentemente, cuando supe lo que habían hecho, me enojé muchísimo y les dije que me aseguraré de que paguen las consecuencias. Trataron de justificarse diciendo que no podían decepcionar a mi hermana, pues esta era la única cosa que ella les pedía, aunque la verdad es que ella ha pedido muchísimas cosas antes y mis padres nunca le han dicho que no. Para mí no se trata de la boda, sino de la incapacidad de mis padres de negarle nada, aunque eso implique perder su integridad y dignidad. Mi hermana y su prometido trabajan, y hasta donde sé, perfectamente pueden costear una boda decente por su cuenta. Tal vez no la boda de ensueño que mi hermana planea, pero al menos no tendrían que depender tanto de mis padres. Ni siquiera puedo culpar a mi hermana por todo, porque mis padres podrían haberla rechazado alegando que necesitan cuidar de su vida tras jubilarse, de la misma forma que los futuros suegros de mi hermana hicieron, y aún así mi hermana y su prometido siguen en contacto con ellos. No entiendo por qué mis padres creen que deben someterse a los caprichos de una mujer adulta por temor a que, de lo contrario, haga un berrinche y deje de hablarles. Pero bueno, esa es su dinámica. Si para ellos es más fácil, ¿quién soy yo para quejarme? Sin embargo, en cuanto me involucraron a mí, el asunto me atañe directamente y no podía aceptar que usaran mi nombre. Les dije a mis padres que los denunciaría y que hablaría con mi abogado para tomar medidas legales por haber presentado documentos falsos. Al principio seguían insistiendo en que era mi deber familiar, pero cuando vieron que hablaba en serio, empezaron a suplicarme que no hiciera nada drástico. Mi madre se puso a sollozar, como suele hacerlo cuando las cosas no salen a su manera, y mi padre argumentó que debía permanecer con mi familia cuando me necesitaran. También dijo que, como mi hermana se comprometió hace unos meses, si procedía con mis amenazas, quedaría mal toda la familia y no era el momento adecuado para mostrar mi descontento, pues podía afectar el compromiso de mi hermana. Me pareció un argumento muy absurdo, como si no le importara en absoluto haber cometido un acto ilegal, sino únicamente el efecto que tendría en mi hermana. Fue muy frustrante, así que colgué el teléfono diciéndoles que, a partir de ese momento, no quería contacto con ellos y que iniciaría el procedimiento legal correspondiente, así que debían prepararse para las consecuencias. Después de esa llamada, me puse en contacto con el banco que me había marcado para pedir una copia de los términos del préstamo. Quería revisar todo antes de hablar con mi abogado. Antes de leer las condiciones, mi idea era simplemente distanciarme de mi familia sin hacerlo público, aunque definitivamente planeaba iniciar acciones legales, porque lo que hicieron fue ilegal. Pero no pretendía contarlo a nadie para no generar un drama mayor, puesto que, al fin y al cabo, se trata de mi familia y no quería arrastrar mi propio nombre en ese escándalo. Sin embargo, después de revisar el contrato,
cambié de opinión y decidí que la gente debía saber el tipo de personas que son, pues lo que leí me pareció imperdonable. Había una cláusula que establecía que el préstamo debía reembolsarse por completo en un plazo de 2 años. Tengo un problema con eso porque, desde hace unos 6 meses, he venido contando a mis padres que planeo montar un negocio propio y ellos saben que llevo bastante tiempo preparándome para ello. De hecho, pensaba renunciar a mi trabajo en un par de meses, en cuanto concretara el apoyo de algunos inversionistas. Cualquiera sabe que, cuando empiezas un negocio, necesitas tus ahorros porque nunca sabes qué puede pasar. Siempre hay riesgos, por más planes que hagas. Mis padres estaban al tanto de mis planes y aún así avanzaron, nombrándome codeudor de un préstamo inmenso, sin importarles en lo más mínimo mis proyectos. Si en algún momento ellos incumplían con un pago, yo tendría que cubrirlo y, encima, lo hicieron sin siquiera consultarme o pedirme permiso. No sé por qué, pero en ese momento sentí que se rompía algo en mi interior. Terminé de leer los términos, llamé a mi abogado para contarle todo, y acto seguido abrí Facebook para buscar la cuenta del prometido de mi hermana. Quizás aquí me cedí, pero no fue difícil encontrarlo, porque aunque mi hermana y yo no nos soportamos, nunca nos bloqueamos en redes. Entré a su perfil a través de la cuenta de ella y le envié un mensaje explicándole todo lo que mis padres habían hecho, pidiéndole que hablara con mi hermana para ver si ella sabía lo ocurrido y que, de ser posible, cancelara el compromiso antes de que fuera tarde, porque mi familia no es digna de confianza y sería mejor que se alejara mientras pudiera. Reenvié ese mismo texto a los padres de él y a varias personas que él tenía etiquetadas en fotos familiares, para asegurarme de que mucha gente se enterara de la verdad. Sinceramente, sospechaba que mi hermana sí estaba al tanto del plan de mis padres, por eso fui tan directo. Una vez hecho eso, evidentemente la situación se puso muy fea para mis padres, sin olvidar que además yo seguía adelante con mis acciones legales y el banco también querría respuestas por la falsificación de documentos, ya que la firma y los datos no eran genuinos. Mis padres estaban metidos en un buen lío. Solo hablé con ellos una vez, un par de días después de que enviara esos mensajes y consultara a mi abogado. Estaban fuera de sí, porque mi hermana los confrontó al enterarse de que la habían involucrado de esa manera sin mi consentimiento. Al parecer, ella no sabía ni siquiera que el dinero para la boda procedía de un préstamo. Cuando se enteró, les reclamó fuertemente, pues ya había gastado parte de ese dinero en pagos anticipados a varios proveedores de la boda. Pero, aunque fuera dinero de mis padres, ella no quería saber nada de ellos y prefería no seguir recibiendo nada. Nuestros padres, en cambio, la tildaban de desagradecida, cosa que no considero muy válida, dado lo que sucedió. Estaban furiosos conmigo por contactar con su prometido sin razón aparente, ya que ahora mi hermana no quería dirigirles la palabra. La verdad, no veo cómo eso pueda ser culpa mía. Sin embargo, lo que me intriga es si hice lo correcto al avisar al prometido de mi hermana. Porque después de mandarle aquellos mensajes a él y a su familia, mi hermana se comunicó conmigo para reprocharme que no había necesidad de involucrar a su prometido ni a su familia en el pleito, y que si algo me molestaba, debía arreglarlo con mis padres o directamente iniciar acciones legales sin arrastrarla a ella. Aseguró que no tenía idea de lo que nuestros padres habían hecho, y de haberlo sabido, jamás habría aceptado el dinero o pedido que cubrieran sus gastos. Me recriminó por mi presunción de que estaba enterada y por generar problemas innecesarios, pues ahora su prometido y su familia dudan de todo y se plantean cancelar la boda, todo porque yo no me molesté en hablar con ella antes de difamarla. Detesto admitir que tiene cierto punto de razón. Debí al menos preguntarle antes de contactar a su prometido, porque ahora todos sospechan de ella. Y es que cuando alguien de tu propia familia te señala algo así, los demás tienden a creerlo. Me recalcó que, aunque no nos llevemos bien, ella no es deshonesta, y tengo que reconocer que no tiene fama de mentirosa. Es grosera, egoísta y muy mimada, pero no se la conoce por ser falsa o desleal. Al sembrar dudas sobre ella, conseguí que incluso su prometido y su familia, que llevan tiempo conociéndola, desconfíen. Y lo consideran seriamente porque viene de un familiar directo. A fin de cuentas, me pregunto si hice lo correcto o si debería disculparme. En verdad no quería romper su relación, simplemente estaba convencido de que ella sabía del plan de mis padres y consideré que su prometido merecía saberlo. Quizás, en el fondo, también quise vengarme un poco de mi familia por lo mal que se portaron conmigo. ¿Fui la mala persona al contarle la verdad al prometido de mi hermana y al involucrarlo en los problemas familiares? Primera actualización. Decidí ser prudente y le comenté a mi hermana que, de verdad, no sabía que ella ignoraba que nuestros padres habían cometido un acto indebido. Pero, siendo sincero, dada su conducta de siempre, supuse que sí lo sabía y que no le importaba. Aún así, le dije que lo sentía si ahora estaba teniendo problemas, y me ofrecí a hablar con su prometido para aclararle que escribí aquellas cosas en un momento de enfado, y que si valdría la pena darle una oportunidad a la relación. Ella todavía no me ha respondido, pero al menos hice lo que sentía que debía hacer.
Actué con cautela, pues no asumí toda la responsabilidad, ya que en realidad no creo que sea enteramente mi culpa. Mis padres y ella tienen esa dinámica desde siempre, y ella siempre logra lo que quiere. No habría sido extraño que si estuviera enterada y hubiera seguido el plan, porque nunca le ha importado mi situación. No es justo que me culpe por creer que ella podría haberlo alentado mientras obtuviera lo que deseaba. Aún así, reconozco que di por sentado algo sin confirmarlo, y eso sí es responsabilidad mía. Aunque ella no haya sido buena conmigo, me disculpé porque una boda es un gran suceso y quiero sentir mi conciencia tranquila. Sea como sea, eso ya pasó y continuaré el proceso legal contra mis padres. El préstamo no fue aprobado finalmente, así que el banco no prosiguió con la denuncia, y supongo que mi abogado tuvo algo que ver con ello porque es muy competente. Conozco bien a mi abogado y sé que estoy en buenas manos, por lo que no me preocupa demasiado el trámite ni la posibilidad de llegar a juicio. De hecho, me gustaría que hubiera un juicio, para que mis padres reciban un fuerte castigo por lo que hicieron. Siento que toda la ira y frustración que he guardado durante años finalmente está saliendo, como un dique que se rompe. De verdad he intentado llevarme bien con ellos, son mi familia, pero ahora me han probado que no lo merecen. Mucha gente ha preguntado por qué seguí manteniendo contacto con mis padres durante tantos años si ya sabía que siempre le dan prioridad a mi hermana. Honestamente, no tenía una respuesta clara, y por eso también demoré una semana antes de publicar esta primera actualización. Supongo que trataba de buscar una explicación coherente de por qué seguía hablando con ellos y por qué, incluso ahora, planeaba distanciarme en lugar de exponerlos desde el principio. La verdad es que siempre les busqué justificaciones débiles. No me gusta la confrontación y así he sido desde siempre. Cuando alguien o algo no me agrada, prefiero alejarme y no lidiar con el conflicto. Pero con mi familia nunca pude hacer eso del todo. Con mi hermana logré mantener cierta distancia, pero con mis padres era distinto. Ejercía manipulación emocional cada vez que intentaba apartarme. Querían tenerlo todo a su manera, mostrarse parciales con mi hermana, pero sin perderme a mí. Tardé bastante en darme cuenta de esto. Hasta hace poco, pensaba que nos querían por igual, solo que eran más expresivos con ella. La realidad es que definitivamente no nos amaban de la misma forma. A mi hermana la adoraban y a mí me veían como un respaldo, por si algo salía mal con ella. Me costó mucho reconocer que, para ellos, siempre sería la segunda opción y que nada cambiaría eso. Esperé hasta mis 30 con la esperanza de ver un cambio, pero nunca ocurrió y dudo que suceda en el futuro. En este punto, ya no importa. He invertido demasiado tiempo intentando complacerlos, pero es hora de que me ponga a mí primero en vez de pensar cómo se sentirán ellos. Eso es lo que haré, y por eso quiero asegurarme de ganar este caso. Segunda actualización. El compromiso de mi hermana se canceló y, por supuesto, ella me echa a mí toda la culpa. Hace 2 semanas que envié los mensajes a su prometido y hace una semana que le ofrecí disculparme parcialmente. Unos días atrás, varios miembros de la familia me enviaron mensajes porque mi hermana y su prometido anunciaron que se separaban, pero no explicaron el motivo. Así que me contactaban para ver si sabía algo, con fines de chisme, obviamente. Lo cierto es que mi hermana me bloqueó hace poco, así que ni me había enterado de que rompieron. Al principio sentí algo de pena, pero, pensándolo bien, creo que hice lo correcto. Ese chico merece algo mejor, sea como sea. Incluso si él también fuera problemático, después de todo, ha estado con mi hermana, que no es una perita en dulce, aún así merece algo más sano que ella. Esta mañana, cuando me levanté, alguien empezó a porrear mi puerta sin parar y a tocar el timbre de manera desesperada. La mayoría de la gente no actúa así que supuse que sería alguien de mi familia. Como mis padres y yo tenemos una cita legal en pocos días, pensé que seguramente era mi hermana descontrolada. Ni siquiera me molesté en abrir. Desde la sala grité que si seguía molestando, llamaría a la policía. Para mí daba igual que su compromiso se hubiera roto. Acababa de despertar y ya estaba de mal humor. Ella no ayudó con ese escándalo a primera hora. Al oírlo de la policía, comenzó a gritarme que yo había arruinado su relación enviando esos mensajes, porque ahora su ex y toda su familia ven a nuestros padres como personas poco confiables y dan por hecho que ella formaba parte de su plan. La verdad es que era muy posible que lo supiera, porque siempre he estado muy unida a nuestros padres, pero como no tenía pruebas, preferí no discutir ese punto y le volví a pedir que se marchara. En vez de irse, se puso más violenta y empezó a golpear mi puerta con el pie, fuera de control. Miré por la ventana y justo cuando estaba a punto de dar otra patada, abrí la puerta y ella casi se cayó de bruces. Fue bastante gracioso, aunque traté de no reírme. Claramente quedó muy avergonzada y perdió el hilo de sus gritos, porque la tomé por sorpresa. Entonces le dije con calma que sentía mucho lo que estaba pasando, pero que jamás fue una buena hermana conmigo y por eso creí que conocía el plan de mis padres y no le importaba. Le sugerí que, si lo que quería era arreglar las cosas,
hablara con su ex para tratar de recuperarlo, porque pelear conmigo no le servía de nada. Tampoco quería llamar a la policía ni meterme en problemas yo, así que deseaba que se fuera y me diera unos días de tranquilidad antes de continuar con el proceso legal contra nuestros padres. Pensé que, con eso, se marcharía, pero se veía cada vez más enojada. Entonces me dijo que, de hecho, si sabía que nuestros padres estaban gestionando el préstamo con mis datos y mi consentimiento y no le había importado, pero que el banco había decidido llamarme para verificar y eso desbarató todo. De hecho, su prometido la dejó porque no entendía por qué seguía tratando con nuestros padres tras semejante situación, si supuestamente estaba en desacuerdo con lo que hicieron. Al final, ella se vio obligada a confesarle toda la verdad, que la pelea que tuvo con ellos fue parte de un teatro, para que yo sintiera culpa y los dejara en paz. Ahora que perdió a su prometido de todos modos, ya no veía razón para fingir y prefería decírmelo. Así que no siento remordimientos por lo que hice, todos recibieron su merecido, y pienso llevar a cabo todas las medidas contra mis padres. Es bastante triste ver cómo mis padres han fracasado con ambos hijos, ni yo ni mi hermana sentimos ya ningún aprecio por ellos. Pero esto era inevitable, y al menos, todo ha salido a la luz. También me alegra que mi hermana me haya confesado que sí sabía de todo, porque así no me queda la menor culpa. Mi familia entera actuó mal. Tercera actualización. Han pasado 3 semanas desde mi última noticia y me complace informar que mis padres decidieron llegar a un acuerdo extrajudicial conmigo. Obviamente implica mucho dinero y todavía estamos en negociación a través de los abogados para definir cuánto me pagarán a cambio de que retire la demanda, pero está claro que tendrán que compensarme de manera sustancial. Ojalá hubiera alguna forma de desquitarme también con mi hermana, pero siendo sincero, ya no estoy interesado en venganza. Ella quedó bastante afectada cuando su prometido la dejó. Según tengo entendido, decidió irse de la ciudad. En serio, una semana después de la ruptura, mis familiares y algunos amigos de ella me contaron que se marchó a Colorado, de repente. Aún así, algunos conocidos me culpan por ello y dicen que pagaré por lo que hice, pero la verdad no me inquieta en lo más mínimo. Lo principal es que mi conflicto con mis padres está cerrando. No diría que está todo solucionado, pero al menos encontraré algo de paz y podré seguir adelante. Tener que verlos una y otra vez estaba acabando con mi ánimo. Y esto por fin se termina. Me resulta extraño pensar que probablemente no los veré en mucho tiempo. La mayoría de la familia no sabe nada de lo que pasó y prefiero mantenerla así, aunque estoy seguro de que cuando haya eventos familiares, ellos asistirán y yo no, o viceversa. Solo unos primos cercanos conocen lo sucedido y me han dicho que si organizan alguna reunión, no invitarán a mis padres para evitar enfrentamientos. Así que no tendré que toparme con ellos a menos que ocurra algún accidente y nos crucemos por casualidad. Siento un cierto vacío, pero sé que seguiré adelante. Ahora que las cuestiones legales terminaron, voy a renunciar a mi empleo, y dado que recibiré una buena compensación, podré abrir mi negocio en cuanto quiera. De ahora en adelante, solo me queda ir hacia adelante y progresar.